importantes aprendérselos, otros no tanto, que son más o menos más fáciles, pero bueno, más o menos tienen que tener una idea de qué son los ciclos vitales y cómo es la reproducción. Bueno, como dice ahí, generalmente causan algún daño en el perjuicio del huésped, pero en sí, yendo a lo que es más que todo la clasificación, que acá es muy importante que sepan la diferencia, vamos a tener, en un primer lugar, la podemos dividir en dos tipos, lo que son los protozoarios, que son microorganismos unicelulares, y los metazoarios, que son pluricelulares, ¿sí? Dentro de los protozoarios, vamos a tener que tienen movilidad específica, algunos van a tener flagelos, que van a ser, se denominan flagelados, otros van a tener ciclos, que se denominan ciliados, después tenemos las amebas, que tienen distintos pseudópodos para la movilización, y después dentro de los metazoarios tenemos otros subgrupos, que van a ser los helmintos, que son los que se conocen como gusanos, y los artrópodos, que generalmente son más vectores de otras enfermedades, ¿sí? Dentro de los helmintos vamos a tener, que son, como ya decía, de forma de gusanos generalmente, y dentro de esto tenemos los nermatelmintos, que son los que son de forma cilíndrica, y los platelmintos, que como el nombre lo dice, son planos, ¿sí? Dentro de los platelmintos también tenemos los trematodos y los estodos. Bueno, ahí un poco lo que les decía antes, las amebas, los flagelados, ciliados, esto no lo tienen que saber todos específico, pues es mucho. Nada, esto también. Y bueno, acá más o menos unas imágenes de lo que son las amebas allá arriba, flagelados, como la giardia, que lo van a ver más adelante, los ciliados, que se ven, tienen distintos cilios, apenas se alcanzan a ver ahí, los coccidios, que va a estar el toxoplasma, que son los que vamos a ver hoy, y bueno, después están los microsporidios, que sépanlo de nombre. Nada, esto más o menos, ¿lo decimos o pasamos? No, sí. No, bueno, no, vamos a pasar directamente a lo otro, porque esto ya es mucho. Pará. Bueno, arrancamos. O cambiamos que Dale, ¿querés darlo vos? Esto fue muy así improvisado, así que vamos viendo pues, a medida que vamos a hablar. Escuchen, ¿quién de acá se perdió el primer laboratorio? Bien, perfecto. Bueno, ¿quién de acá tiene idea de que es un diagnóstico directo e indirecto? Bien. ¿Alguien se anima a decirlo? La diferencia. Dale. El primer sería analizar la bacteria o patología y el indirecto sería para Perfecto. Sí, Acá la compañera decía. El primero me dijo fue el alterador, hermano, el segundo. Pero yo en primero le digo, sí, está. En el laboratorio. Sí. Bueno, Bueno, volviendo. Y las cuestiones que tengan agua, no sé, capaz poco lo dieron, pero Damián algo en el primer seminario. Acá la compañera recién decía que el diagnóstico directo es estudiar básicamente la bacteria o una parte de la misma. yo ahí le corrijo algo. Sí, No solo es bacteria, microorganismos en general, para que tengan en cuenta. Se suele pensar mucho en bacterias porque es lo más frecuente, solemos trabajar, pero aparte es microorganismos general. Exacto. Y lo indirecto, en realidad, acá la compañera decía que básicamente buscar inmunoglobulina. Sí, anticuerpos. Sí y no. O sea, en realidad es buscar esa huella que el microorganismo deja en nuestro organismo. Pues, básicamente, anticuerpos está perfecto que lo digan. Pero no solamente eso. A veces, más adelante lo van a ver con tuberculosis, por ejemplo, que se hace una intradermorreacción. Básicamente se como una vacunita con Leishmania también, que lo vamos a ver hoy, se hace como una inoculación directamente de una proteína que estamos hablando en la piel y se ve si hay una reacción o no. En estos casos es una reacción mediada por inmunidad celular directamente y no por inmunoglobulina. Eso también forma parte de lo que es diagnóstico indirecto. O sea, quédense con que obviamente cuando uno habla de pedir un diagnóstico indirecto, generalmente vamos a referir a anticuerpos, salvo algunas excepciones que también están estas otras posibilidades. Pero si no, el resto está perfecto. El diagnóstico directo, busco al microorganismo, o sea, lo quiero ver, lo quiero aislar, lo quiero tener, o alguna parte de él. Si es bacterias, obviamente hay que
es como lo más fácil para explicar en esto directo, porque, por ejemplo, un virus nunca lo vamos a ver al microscopio, o nunca lo vamos a poder cultivar. Obviamente que lo van a leer en los libros que se pueden cultivar, que se pueden ver al microscopio. La verdad que no son técnicas que estén. Yo quiero cultivar un virus. ¿Dónde lo tengo que hacer? En un cultivo de células. O sea, necesito tener células y poder meter estos virus ahí. Claramente no es algo fácil, no es algo accesible y solo se hace en investigación. Lo mismo con microscopía electrónica. Lo típico que nosotros vamos a ir hablando durante todo el cursado, y esto que tienen que saber, son los cultivos en placas de Petri, en diferentes medios de cultivo, que son los que vamos a ir nombrando, y las que es el diagnóstico microscópico por Gram. Gram básicamente es la función. ¿Yo puedo mirar el microscopio sin tener algo? Sí, también. Es lo que uno hablaría como en fresco, ¿no? Distintos son los otros tipos de tinciones, que hay un montón también. Básicamente las que tienen que manejar son Gram y Zell-Nielsen, que lo vamos viendo más adelante, que es básicamente para tuberculosis. Y después vamos a ver por qué es para tuberculosis, ¿no? Porque tiene algunas características de que por algo no puedo utilizar Gram. Todas las bacterias se pueden ver al Gram, todas las bacterias se pueden cultivar. Perfecto. Consejo, como alumno, sepan cuáles no se cultivan, cuáles no se ven al Gram. Y el resto todas se cultivan y todas se ven. ¿Entiendes? O sea, separado más fácil. Yo sé que en Julia es muy difícil después llegar a los diagnósticos porque además, si yo les digo, hoy vamos a hablar de inmunocromatografía, de delito, todos son técnicos que todavía no lo ven, pero sepan para qué sirven, es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Che, busco antígenos. Ok, más adelante, cuando esté probando al final, estudio con qué técnica lo hago. Pero busco antígenos, busco anticuerpos, ¿no? Eso es todo lo que es técnicas y cositas propias del laboratorio, lo vamos a ir viendo durante los laboratorios de micro, así que cuando posible pasan. Obviamente yo sé que por los paros y todo a veces se complica, pero bueno, lean las guías del laboratorio, no lo dijimos, síganos en Instagram, también vean el drive de la cátedra, está toda la info en su vida. Otra cosa importante, estos temas que vamos a ver hoy, Leishmania está en el librito de la cátedra. Sí. Leishmania y Chagas, hay un libro propio de la cátedra, con todas las otras enfermedades endémicas que las van a ir viendo más adelante, estudien más que ahí. O sea, es un libro de acá, que le hace la cátedra que dice, che, estudien esto, está en el drive, así que búsquenlo ahí, o yo, bueno, a los que tengo tutorías yo se los pasé, así que pásenlo por los grupos, no sé. Pero está lindo. Está todo en historia. Está todo en historia del micro, así que, volviendo, 19. Pasa que no es nuestro. Este no es nuestro. Igual tiene mucha info, este PowerPoint. O sea, es para tener una idea. Porque la verdad que está todo en los libros. Fundamentalmente en el libro de la cátedra, de ese estudiando, que es el que más completo está. Por ahí el Pratt o el Murray, que son los otros libros que se recomiendan de micro, no son libros argentinos, son de España, y claramente no son enfermedades que tengan tanta importancia en España. No, por eso. E incluso te va a hablar de otras. Endémica. Bueno, está en el campus. Habla con el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí va. Perfecto. Para que te den el micrófono. Bueno, nada, cualquier cosa, levanta la mano y yo me corrijo. Volviendo, decime. Sí. Directo, busco al microorganismo o una parte. ¿Y por qué hablamos de buscar una parte? Yo puedo buscar un antígeno, puedo buscar un fragmento del ADN y del ARN. Eso es decir que busco una parte. Si no, si yo quiero ver directamente el microorganismo, las opciones que tengo son la microscopía, mirando, o lo cultivo. ¿Entendió? Esas son las cosas. Después lo que es indirecto es busco la respuesta que dejaron. ¿Entendió? ¿Alguien? Si no se entendió, pregunten porque esto lo tienen que saber bien. Si no entienden esto, no pueden entender todo lo demás, ¿sí? No tengan miedo a preguntar. ¿Se entiende? ¿No? Indirecto. Sí. Sí, perfecto. ¿Alguna duda de todo eso? Es como... O sea, la presentación, digo, si yo veo cierta proteína o cierta... Claro. Lo otro es propio del microorganismo. El indirecto sería como propio del cuerpo, la respuesta que da el cuerpo. ¿Sí?
Sí, también tener en cuenta que siempre las inmunoglobulinas son específicas frente a un antígeno. Entonces yo ahí después tuve que empezar a jugar con lo que es sensibilidad y especificidad, que después lo vamos a ir desarrollando. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que un paciente arranca con fiebre ayer, o sea, hoy es día 2 de la enfermedad. ¿Yo puedo pedir inmunoglobulina frente a X cosa? ¿Por qué no? Porque no me da el tiempo, no formó inmunoglobulina todavía. Entonces, vamos a pensar en estas cosas, pensando como la parte más básica, más obvia de fisiopatología de alguna actividad. Y después, por otro lado, día 7 la enfermedad que la compañera, ¿qué inmunoglobulina te pedí? Tipo de inmunoglobulina. Lo van a ver mejor IgM. cuando vean defensa. Tranquilo, porque La M es la que primero sube y después baja. La G sube y me queda de por vida. ¿Entienden? Entonces eso es lo que yo tengo que ver. Incluso otro concepto que lo digo ya que estamos, porque lo vamos a hablar hoy, es el concepto de cero conversión. La cero conversión me habla de que yo a este paciente le pido anticuerpos hoy, no tiene anticuerpos, se los vuelvo a medir en 15 días, pido los anticuerpos, justamente el principio estaba en esa fase. Hubo una exposición a un antígeno que me generó ese aumento de anticuerpos. ¿Se entiende? Vamos a hablar de la cero conversión es ver cuánto suben los anticuerpos. Y si los anticuerpos suben es porque están produciendo. Hay un antígeno que yo estoy sentando en mi cuerpo que me está aumentando los anticuerpos. ¿Se entendió? Ahora sí, empecemos. bueno, ahora voy a ir yo hablando un poco de leishmanias. Obviamente acá me paran si no se entiende algo, cualquier pregunta me hacen, no hay problema, ¿sí? Y Profe, si es porque hay mucho. Sí, ¿podría hablar más alto y cerca del micrófono? Porque no se escucha nada. ¿ahí se escucha? Ahora sí. Listo. Bueno, arrancando un poco con leishmania. Es una zoonosis. ¿Qué quiere decir que sea una zoonosis? Bien, que se adquiere o que tiene un ciclo, ¿sí?, en algún otro ser vivo, se podría decir. Bueno, está transmitida por flebótomos hembra-infectados, que estos flebótomos son los mosquitos, no los mosquitos normales, sino que son un tipo específico que suelen estar en el norte de la Argentina y también suele haber mucho en Brasil. Algunos, nosotros por ejemplo lo conocemos como jejenes allá en el norte. Nada, son un tipo específico de mosquitos, ¿sí? Que, bueno, causa una infección crónica que puede afectar piel, mucosas y hasta vísceras. Va a haber distintos tipos, va a haber algunos que es la afectación cutánea, afectación cutánea mucosa y otras afectaciones viscerales. En Argentina suele predominar solamente la afectación cutánea mucosa o cutánea sola, no tanto la visceral, que suele ser más específica de otras zonas, como por ejemplo lo que es Brasil y también otras zonas como lo que son en África. Bueno, en cuanto, como decíamos, tenemos las leishmanias cutáneas y viscerales por distintos tipos, las cutáneas principalmente por la leishmania brasiliensis, y bueno, y la visceral, como lo dice ahí, la leishmania donovana. ¿Cómo es el ciclo vital? Este es bastante fácil, a diferencia después van a ver de chat que es más complicado. Por acá tenemos dos ciclos, digamos, un ciclo con dos formas distintas de microorganismos. Tenemos el promastigote, que es la forma, digamos, infectante, que es móvil, tiene flagelos, que se encuentra dentro del mosquito, tanto en el tubo digestivo del mosquito como las glándulas salivales del mosquito. Sepan que esto no es dentro del humano, ¿sí? Después tenemos la forma amastigote, que esta es la que va a perder su flagelo, va a ser inmóvil y se va a encontrar dentro de los macrófagos cuando influye al ser humano, ¿sí? Y esta es la forma reproductiva, se puede decir. Entonces, vamos a tener un ciclo vital en el cual, va a pasar lo siguiente. Como decía antes, el promastigote va a estar dentro del mosquito, de las glándulas salivales. Cuando el mosquito pica, infecta al ser humano, ahí ingresan los promastigotes en la piel, si pica en piel, por ejemplo, cuando ingresa, es fagocitado por los macrófagos, y dentro del macrófago pierde el flagelo y se convierte en forma amastigote, ¿sí?
¿Se entendió hasta ahí? O sea, promastiote dentro del mosquito, el mosquito pica, se ingresa y ahí se transforma en forma de mastiote. Esta forma de mastiote va a ser la que le permite multiplicarse, ¿sí? Reproducirse y aumentar la cantidad, digamos, dentro del citomacho. ¿Hasta ahí se entendió el ciclo vital? Tienen que saber eso, no es mucho más, ¿sí? Bueno, nada, el agente causal tampoco tienen que saber mucho, es lo que ya decíamos. Ingresa a la piel por la picadura del mosquito. Nada, en el lugar de la lesión llegan los macrófagos que los fagocitan y dentro de ellos se modifica, digamos, a la forma amastiote. Nada, también lo que ya decíamos, pierde el flagelo, se divide y genera la destrucción de los tejidos donde se encuentra, ¿sí? Bueno, este es el vector que estábamos hablando. Nada, este chico no tiene que saber nada, un mosquito, nada más. Es muy fino todo lo otro. Nada, lo mismo. Bueno, epidemiología de distribución mundial, es endémica en 90 países, en Argentina existe, como decía, la leishmania cutánea y la leishmaniasis visceral. En realidad es menos, me parece. No sé si llega a ser tanto en Argentina. Bueno, en cuanto a la distribución, también sepan que más que todo en cuanto a Argentina, tenemos la Leishmania brasiliensis y es más que todo en el norte de la región. También hay en Bolivia, Brasil, Perú, Oriente Medio, etc. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, la leishmaniasis cutánea, recuerdan que le dije el mosquito picaba, en el lugar donde pica va a generar primero una mácula que se va a convertir en una pápula, después de eso va a pasar a un nódulo y finalmente se va a ulcerar. Esto lo van a entender mejor cuando vean después en defensa todas las lesiones cutáneas y todo eso, pero bueno, en sí finalmente es una lesión, primero plana, después se forma la pápula más elevada, que finalmente se va a producir la úlcera, que es la excavación, digamos, de la piel. Esto suele aparecer, es crónica. Piensen, no es que ni bien pica el mosquito ya aparece, sino que fíjense como dice ahí, entre 2 semanas a 2 meses después de que se haya producido la infección, la picadura del insecto, ¿sí? Son lesiones muy pruriginosas, que esto es importante porque con el rascado después se pueden sobreinfectar con bacterias y se puede interpretar como quizás una infección bacteriana y no como una leishmaniasis, ¿sí? Y esta lesión puede curar espontáneamente en meses. Como les decía, es algo bien crónico. Después tenemos la leishmaniasis mucocutánea, que es similar, pero esta se va a producir principalmente en las mucosas, la mucosa nasal, más que todo tiene que ver con las temperaturas, etc. Sepan que es la más frecuente la mucosa nasal, y suele hacer lesiones a nivel facial que suelen cruzar con, más que todo, deformidades faciales, ¿sí? Como se ve en la imagen. Nada, también puede iniciar, como decía, con una mácula, una pápula, una úlcera, y se suele extender. También puede dar lesiones en la faringe, que suelen ser metástasis de estas lesiones primarias, ¿sí? Hay imágenes. Y tenemos después la leishmaniasis visceral, que puede ser asintomática en una primera instancia, pero también tiene una evolución crónica y suele causar con hepatomegalia, esplenomegalia, etc. Esta no es frecuente en Argentina, así que de última sepan muy por arriba las cosas, pero hasta ahí. Bueno, nada, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que se van a obtener muestras, pueden ser por de la misma úlcera, que se forma así, se va a obtener de la base de la úlcera, previa limpieza, porque como decíamos puede estar sobreinfectada, puede haber bacterias en el exterior que nos hagan, digamos, un falso positivo de otra infección. Nada, de la mucocutánea se va a obtener también muestras de las zonas afectadas, pero por lo general un frotis del tabique nasal o de la mucosa que está afectada. Como sabemos, puede ser la mucosa nasal, puede haber también afectación de la mucosa oral, etc. Y de la leishmaniasis visceral, esta no sé si se hace mucho, pero más que todo función esplánica, función aspiración de ambiente linfático, pero como les decía, no, acá no es tan frecuente, entonces por eso
No sé cómo se hace en otros países, la verdad. Bueno, el diagnóstico, fíjense por qué decíamos antes, directo e indirecto, que había que saberlo. En este caso, puede ser por la visualización del parásito, directo, o mediante pruebas inmunológicas, o sea, métodos indirectos, ¿sí? Nada, las formas cutáneas, métodos directos con la visualización, como decía, se hace el raspado de las úlceras y se puede visualizar, y en el caso de las formas viscerales suele ser más por serología. Bueno, un poco acá se pueden buscar los amastigotes, ¿se acuerdan que les decía? Los amastigotes van a ser los que se encuentran en el humano, ¿no? Y puede ser por tinciones de Giemsa o Gay, eso suele ser más de anatomía patológica, no es tanto de embriología, ¿sí? Anatomía patológica, ¿por qué? Pues como le dice ahí, se suele hacer biopsias de estas lesiones. Bueno, hay imágenes, pusimos las chicas. Nada, el cultivo no se suele hacer, así que nada, olvídense de eso. Pará, esto sí. Detección de antígenos en orina puede ser para la leishmania visceral, pero como les decía, tampoco acá es muy frecuente. Sepan, principalmente la biopsia y mucho más. Y la clínica, siempre tengan en cuenta la clínica. Diagnóstico indirecto, pruebas serológicas, IgG mediante ELISA, o una presencia indirecta, y la intercorrección, que era lo que hablábamos hoy. Fíjense acá que no hay antígenos, sino que es una respuesta celular, que es parecida a la que después van a ver con tuberculosis, que también se realiza, ¿sí? Y nada, chicos. Eso, ¿se entendió algo? Algo, por lo menos, tiene una idea general de lo que es leishmania, ¿sí? Si no se entiende, díganme. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿Los síntomas tardan en aparecer después de la picadura del vector? exacto. Sí, como decía antes, generalmente entre 2 semanas hasta 2 meses después de la picadura. No es algo instantáneo, sino que suele tardar más tiempo. Bien, gracias. Perdón, ¿cómo? Todo por el mosquito. Sí. Sí, todas. Lo que pasa es que no todas los parásitos son iguales. También es otra cosa que por ahí uno queda como con que las bacterias son siempre iguales, los parásitos son siempre iguales, y no, siempre hay alguna variación de alguna proteína que tienen, algún gen que tienen, Sí, etcétera. Entonces, claro, vamos a tener diferentes cepas. Que acá en Argentina predomine una forma de leishmania y en Brasil otra, tiene que ver con la presencia de distintas cepas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del COVID? En la pandemia, que había un COVID capaz en Europa que era mucho más letal, o que generaba más palea y acá era más febril. Bueno, tiene que ver con eso, con algunas variantes, algunas variaciones en proteínas, en antígenos, en moléculas que tienen diferentes microorganismos que hacen que predomine una u otra forma clínica. Ahora en Chagas, por ejemplo, que vamos a hablar, también en Argentina predomina una forma, en Brasil otra. Y tiene que ver con distintas proteínas, que eso es lo que determina que haya distintas cepas. Pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, es siempre por el mosquito, el flebotomo. ¿Entendió? Fíjate acá esto que decíamos hoy de las distintas cepas. Por eso es que la visceral da una clínica distinta porque es una cepa distinta. Siguen siendo leishmanias, pero son cepas distintas que dan distintas cuadros clínicos. Claro, cuando son las mucocutáneas, sí. ¿Se entiende? Si pica en la región facial, se puede generar más tirando en la mucocutánea, si pica en miembros superiores. Tienen que ver las dos cosas, pero la visceral, por ejemplo, que es una cepa distinta, no. ¿Tenemos una? Ahí igual en la visceral habría también una inoculación directa por parte del flebotomo, el que te pica y te mete directamente el parásito. Este parásito obviamente que llega a sangre, y de la sangre generaría después como acantonamiento por tropismo propio de las moléculas de adhesión a diferentes órganos y que ahí queda, y ahí genera esa clínica, ¿entiendes? Pero tiene que ver con que esa cepa tiene justamente esa afinidad frente a otras receptores presentes, por ejemplo, en el hígado, como este virus que genera hepatosplenomegalia. ¿Se entendió? ¿Se da alguna duda? De la visceral que tenemos que saber. Muy generalidades, porque como les decía, es infrecuente acá. Entonces, la verdad que sepan que causa hepatosplenomegalia, pero
no lo van a ver acá, es raro que se lo pregunten a eso, ¿sí? Sepan que existe una forma visceral, pero ahí. ¿Saben lo que es hepatosplenomegalia? ¿Quién no? ¿O quién sí? Es como el agrandamiento del hígado y del vaso. Puede haber hepatomegalia sin esplenomegalia, puede haber esplenomegalia sin hepatomegalia. Generalmente uno habla de la profunda. Pero son unos hallazgos semiológicos plenamente y no es nada característico de la España. Lo van a ir hablando de una cierta idea, no sé, o sea, son cosas que van en el vocabulario propio de semio que lo van a ir incorporando. Es eso. O sea, no es nada particular de la ley. Claro. Acá la compañera hablaba de factores de violencia que tenemos que saber en estos casos. Te diría que como factor de violencia los cajeros, familiar y violencia, me lo habló de que hay que sobreviven a la aborto, no que tienen que saber que tienen tal toxina o que tienen tal proteína, tal combustible, vamos a ver cuántas bacterias que tienen cosas mucho más. Sí, perdón. Cómodo esto. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿España o de algo que quieran saber? Bueno, ahora sí, entramos con Chagas. Gran tema, lindo. De nuevo, Chagas lo van a ver en clínica, lo van, lo van a ver en clínica, hasta en ginecología obstetricia, literal. Se ven todas estas materias después de lo largo de la carrera. Así que empecemos. De nuevo, para hablar de Chagas tenemos que entender que es una infección crónica, ¿no? Producida en realidad, como ven, el nombre anterior nos habla de la tripanosomiasis americana, que están dadas por tripanosomas. En realidad, lo que nosotros vamos a hablar ahora es que la enfermedad de Chagas pasa, ¿no? Como una de estas tripanosomiasis. Son transmitidas también por, en este caso, por artrópodos hematófagos, o sea, artrópodos que tienen sangre, que comen sangre. ¿Entiendes? Un poquito de historia de quiénes fueron, básicamente se descubrió por dos personas, tanto por Salvador Massa como por Carlos Chagas, que bueno, fueron quienes fueron descubriendo toda la enfermedad. En realidad, Salvador Massa era argentino y Carlos Chagas era de Brasil. Pero nada, esto, datos, nada más. No es muy importante. O sea, sí, es importante, pero no para ahora. Volviendo. ¿Cuál es la agente etiológica de la enfermedad de Chagas? La soma cruzi, en este caso que vamos a hablar, y es transmitida al ser humano principalmente por infectos trimatominios, básicamente por el teratoma gestans. Este pandón, como nombre de vector, es importante, teratoma se da como la género y infectante en la especie. ¿Hay otras especies que lo transmiten? Sí. Coloquialmente, ¿cómo le decimos? Vinchuca. ¿Todos saben lo que es una vinchuca? Bueno, bien. Como decíamos ahí, generalmente se trata de una infección crónica en estos casos, que va a tener obviamente que su fase aguda, fase latente y fase crónica. En este caso es endémica tanto en nuestro país, pero también en América Latina, también en otros países, como vuelvo a lo mismo, no son enfermedades solamente de nuestro ámbito, pero sí son muy importantes acá. Yendo a lo que es el agente etiológico. El agente etiológico se ve así, por eso es que hablamos de parásitos flagelados, justamente por esta parte, ¿no? Son un flagelo. Después, obviamente, también tiene esta membrana grande que le permite una cierta movilidad. No se sepan todas las partes del parásito, es solamente anecdótico para que lo entiendan, para que vean que todos los parásitos son distintos también entre sí, y que justamente visualizar al parásito con esta morfología típica, nos hace un diagnóstico y va a ser muy importante ahora, lo vamos a ir detallando.
un poquito de lo que es el ciclo de vida, pero antes de eso quiero pasar a esto. Ahora vuelvo a la diapo anterior, pero básicamente para ver esos diferentes pasos por los cuales pasa el parásito. Hacia su izquierda vemos lo que es el epimastigote, como vemos esta apreciada forma, que es un pechito alargado, básicamente. Está presente en este caso solamente en el insecto, cosa que en el humano vamos a tener estas otras dos partes, lo que es el tripamastigote y el amastigote. Vemos que son distintas. El tripamastigote es la forma que veíamos en la foto anterior, con todo este flagelo, con esa membrana, con esa morfología ondulante, justamente. Y por el otro lado, el amastigote es una morfología más redondeada, ovalada, que también está presente después en lo que es el huésped. Obviamente que uno es flagelado y el otro no. Volviendo a la anterior, vemos que en el hombre lo que ingresa serían los tripamastigotes y después ese tripamastigote ingresa por la inoculación de la vinchuca, que ahora también lo vamos bien, y llega a la sangre y se disemina. Hay una fase de parasitemia. Cuando hablamos de parasitemia, hablamos de que hay parásitos en la sangre, así como hablamos de bacteriemia, de viremia. ¿Entiendes eso? Entonces, una vez que esos parásitos llegan a la sangre, se empiezan a distribuir a lo largo del cuerpo. Y después van a quedar acartonados, van a entrar en diferentes células y se van a generar las reacciones así, las manifestaciones clínicas después, consecuentemente. ¿Cuál es? En nuestro medio, el principal órgano afectado por el Chagas. Perfecto, el corazón. El corazón está el panosoma, el tripamastigote, perdón, ingresa y se transforma a su otra forma de amastigote y queda ahí, en la célula. ¿Entiendes? Pues puede haber una liberación desde la célula, pero para pasar la sangre tiene que transformarse nuevamente. ¿Se entienden estas cuestiones? Por ejemplo, el anterior de España era cuando llega el macrófago se convierte en mágico. En el caso de donde se convierte. Ahora lo vemos. Ahora hay una diapo que lo muestra bien entonces. Lo que sí, previo a eso, quería hablar de el vector en sí, el hematoma infectado. Tiene esas características, cabeza, tórax, abdomen, típicamente la vinchuca. Lo que también me importa es que sepamos que en el de endémica, si esto amarilla excede un poco a micro, es la relación que siempre tiene que hacer entre la enfermedad, tanto de la gente, el huésped y el ambiente. Una persona que vive en tierra del fuego va a tener enfermedad de Chagas. Una persona que vive en el Chaco va a tener enfermedad de Chagas. Entonces, siempre el ambiente es importante. Y una persona que vive en Chaco, en, no sé, un hotel lindo, tiene las más, no sé, presidente de Chaco, va a tener Chagas. Sí, depende de la contaminación. De la contaminación de qué. Alimento. Y el Chagas se transmite por alimentos. Sí. No, te voy a decir cuánto se. Bien. Hombre. No, pero es por la comida. O sea, acá el vamos a un limpio con mi cosa. A lo que yo voy es que las enfermedades endémicas, fundamentalmente Chagas, tienen que ver con ciertas condiciones de vida. Eso es a lo que vamos. Justamente la vinchuca en sí se vive en las casas de paja, en las peores condiciones sanitarias. El Chagas muchas veces está visto ahí como una enfermedad justamente de ciertos grupos sociales que son más carenciados. Tiene que ver con las condiciones en las cuales vive el vector. Por eso también es importante saber sobre esto. A su vez, también es un vector que tiene una vida más nocturna. Y también acá lo que dice el compañero es que se puede dar por vía alimentaria por la contaminación por materia fecal del vector sobre la comida y después ingiere la comida. Pensemos de nuevo que por materia de comida, esa comida pasa por el ácido gástrico, pasa por toda la materia intestinal, que también es el propio mecanismo de defensa. Entonces, yo la verdad que esa vía jamás la escuché. Disculpe, profe, ¿se puede hablar más cerca del micrófono? Gracias. Sí,
Chagas por vía alimentaria. Yo nunca lo leí, nunca lo vi en ningún lado. Suele pasar en Brasil y no. En el norte. Y fue la sangre. Bueno, estaría bueno como para investigarlo. La verdad que yo jamás lo escuché, por lo menos en nuestro medio. Justamente quería tomar eso de la patria fetal, porque en realidad, a diferencia del plevoto, como que veíamos anteriormente, en el caso de la lechuga no se da porque la lechuga te pique y te meta directamente el parásito. Sino se da porque la lechuga tiene la parte de la cabeza, obviamente también tiene un aparato suctor que va a picar, va a chupar sangre porque la lechuga hembra es hematófaga y por un acto reflejo, literalmente come y defeca. Entonces, la lechuga pensamos que mide 3 centímetros, 4, es algo relativamente pequeño. Entonces, cuando directamente pica, obviamente cada uno se explica un mosquito que es lo que hacen. Se van a atacar, se van a tocar la lección. Y ahí uno se autoinocula esta materia fecal por esa herida que se generó. ¿Entendió? O sea, también lo pueden leer como inoculación por tren trasero, no por tren delantero. ¿Entendió? O sea, es distinta la forma en la que ingresa el organismo a lo que veíamos anteriormente con el plevoto, por ejemplo. Y por otro lado también, esto es importante que sea hábito nocturno en la física, porque pasa muchas veces que la gente está durmiendo en estas chozas de paja o barba, justamente el río de la lechuga, y durante la noche, la lechuga también está atraída por el dióxido de carbono, entonces generalmente la picadura en la cara, porque una escala más dióxido de carbono se ve atraído por ahí, se pica y justamente eso genera uno de los principales signos clínicos, y ahora vamos a ver el signo de Romagnoli. ¿Alguna duda? Ahora, vamos, ¿van siguiendo? ¿Tienen que volvamos a repetir algo? Ya. Uno, ahí tenemos. Después, posteriormente, que esto ya fueron viendo en la enfermedad patológica, entonces son procesos de fibrosis apoptosis, después queda esta fibrosis consecuente. ¿Entendió? Sí. Bien. Me queda una duda. Sí, sí. Ahí más o menos. Cuando ingresa la célula, es si vuelve al que seguir la compra de anterior, Sí. Sí, esto que llevamos. Tripa ingresa a la célula, se multiplica, rompe la célula y cambia a mastigote dentro de lo que sea intracelular. Cuando vuelve a salir, tiene que pasar a tripa mastigote. ¿Para qué? Para tener ese flagelo, para que le permita moverse en el líquido y que no solamente sea llevado por la corriente. ¿Vamos? En el fondo. Si quieres, te voy a dar una foto exopasto de Iapo, dígame también, no hay problema. Nada, bueno, un poco de epidemiología que ya son lo que más o menos sabemos. Sabemos que en nuestro país las zonas más afectadas son la parte del norte, que tenemos acá
En el gráfico, las provincias del norte, las que están en rojo, obviamente son las más afectadas. Y esto es un poco, lo dejo, pero para nombrar nuevamente lo que decíamos hoy. No todas las cepas de todos los mecanismos son iguales, y tiene que ver con esto que vemos acá abajo, que son distintas proteínas que presentan que le van a dar afinidad a distintas otras células, o que le van a generar ciertos mecanismos citotóxicos u otros no. O sea, no todas las bacterias o microorganismos en general, mejor dicho, en este caso hablando de parásitos, son lo mismo, porque tiene que ver con esto. Ahora bien, los mecanismos de transmisión, que era un poco lo que hablábamos hoy, fundamentalmente tenemos una vía vectorial, que es lo que estuvimos hablando, que es la infección por parte de la vinchuca, pero también está todo lo que es la vía no vectorial, ya sea por transfusiones de sangre, también por vía vertical, de madre a hijo. Por eso es muy importante, después lo van a ver en Chico de Fertiliza, que a todas las mujeres embarazadas tienen que hacer una prueba para ver si tienen o no Chagas, ¿entiendes? Después, obviamente, que por parte de trasplante de órganos, accidentes en laboratorio, todo esto muchísimo menos frecuente, ¿no? O sea, lo que sería importante que se lleven acá es por parte, obviamente, vectorial, y por el otro lado, por vía vertical, madre a hijo. Es verdad, no lo había dicho. Bueno, lo tenemos ahí también para tenerlo en cuenta. Yo no, ni lo había, repito, no era nuestro el power, mal ahí fuimos. Pero bueno, sí, a tenerlo en cuenta también. No sé si tendrá que ver, yo la verdad que en nuestro medio nunca lo había escuchado, no sé si tendrá que ver con alguna característica propia de algunas cepas brasileñas o no, porque me decían que es más en Brasil del norte. Ah, ok, claro. Habría que verlo, o sea, hay una actualización de esto. Estaría bueno buscarlo. Bueno, nos comprometemos a trabajar. Ah, ok. Claro. Acá la compañera decía que generalmente la vinchuca está en el fruto, la planta sería, y cuando se lo tritura, se tritura todo junto. Es rico el azaí. Nunca comí. Bueno, esto ya lo hablamos. Y ahora bien, volvemos a hacia ya la clínica propia de la infección. Vimos que tiene una fase aguda, una latente o determinada y una fase crónica. Lo que es la fase aguda, obviamente que va a estar caracterizado por el momento en el cual prácticamente la virus se genera esa autoinoculación. Generalmente la fase aguda no tiene nada característico propio, salvo algunas excepciones que hablábamos antes, pero generalmente se usa con fiebre, cefaleas, diarrea, vómitos, cansancio, o sea, un cuadro que tranquilamente uno podría estar diciendo tiene gripado. Por eso, volviendo, en esto que es importante, tener bastante foco, relación un poco epidemiológica, siempre volviendo a lo mismo que decía antes, agente huésped. Yo no tengo la relación de foco, no voy a pensar nunca en Chagas. En Chagas ni ninguna enfermedad endémica. Siempre es muy importante tener en cuenta eso. Y eso lo tengo a partir de una anamnesis perfecta. ¿Entienden? Volviendo. Hay sí, dos signos que tienen estos nombres, signo de Romaña y Chagoma o Chagoma de inoculación, que son algunas manifestaciones que pueden ser un poco más indicativas de Chagas. Lo que es el signo de Romaña se da fundamentalmente cuando la picadura del vector se da en la cara, obviamente, por eso que nos hablábamos anteriormente, y se caracteriza por verse así. Tiene de manera unilateral un edema bipalpebral acompañado de una adenopatía satélite, que generalmente es preauricular. No, yo veo eso y tengo que pensar en Chagas, obviamente, si tengo la lesión de foco. Por el otro lado, lo que es el Chagoma de inoculación es básicamente, veo ese eritema, esta lesión a nivel localizada, que ahí, por ejemplo, parece ser un brazo, que también se puede ver. Yo veo eso. Me lo puedo confundir tranquilamente con la picadura de cualquier otro insecto. Por eso, muy importante también tener en cuenta la noción de foco para pensar en eso, que sea una vinchuca. ¿Vamos? Y por el otro lado, también hay algunos cuadros clínicos que son, digo, que como complicaciones se pueden dar en lo que es la fase aguda, pero también nada muy específico, como un síndrome de hepatoesplenomegalia. Tiene que ver con esta diseminación por vía hematógena que generaría el hepatomastigote, genere después, obviamente, como un acantonamiento a nivel del hígado, del vaso, y también a nivel ganglionar, justamente caracterizado por ende por hepatoesplenomegalia, adenopatías generalizadas.
también el cuadro compatible con mononucleosis. O sea, ya lo van a ver, la mononucleosis es patonuclearia, fiebre, adenopatía generalizada, y no mucho más. O sea, son cosas que no son nada característico patognomónico que me diga, che, esto es Chagas, ¿se entiende? Como si lo veíamos más bien en la leishmania. La leishmania, vos ves una úlcera crónica y es tenés que pensarlo, es más característico. Por otro lado, las manifestaciones a nivel cardíaco también, generalmente con trastornos a nivel de la conducción, bloqueos de rama, arritmias, entre otras, a nivel neurológico también puede generar de todo, hasta incluso convulsiones. Incluso también meningoencefalitis forzada. Obviamente, esto y lo anterior no son cosas muy frecuentes, no se dan en todos los pacientes, pero si lo tengo, tendría que pensarlo. Y generalmente la fase aguda tiene después una solución espontánea y ya se entra en lo que sería la fase indeterminada o aguda para ingresar en lo que sería la fase crónica. Justamente la fase indeterminada se caracteriza, como que seguramente lo vean en un montón de otras enfermedades, por ser un periodo de tiempo en el cual el paciente se mantiene sintomático, pero con serología positiva. O sea, no tengo clínica, no tengo al paciente con fiebre, pero sí tengo parásitos en su cuerpo, sí tengo un cierto daño a nivel celular, y eso después, dependiendo de la evolución que presente, va a ingresar a lo que sean las manifestaciones crónicas, como decimos hoy a nivel cardíaco fundamentalmente, o también a nivel gastrointestinal. No todos los pacientes con Chagas hacen una miocardiopatía Chagas. Tenemos que tener en cuenta un 30-40%, no son todos. ¿Entiendes? Entonces, puede haber que yo te puedo tener pacientes que tengan serología positiva sin clínica de por vida y que se mantengan. Obviamente, esos pacientes igualmente los tengo que controlar, los tengo que traer al consultorio. Y ahora sí, yendo con lo que es la fase crónica, generalmente se da un 30-30%, años más tarde, no es que en un año ya se mata, sí tenemos lo que es la miocardiopatía chagásica. Las características anatopatológicas, seguramente las vean, incluso creo que en los talleres de anatopato hay una miocardiopatía dilatada, pero se caracteriza generalmente la miocardiopatía chagásica por generar insuficiencia cardíaca. Después lo van a ver bien con la clínica, la IPC y todo, pero básicamente agarra el corazón, como vimos hoy, infectada las venas del corazón, las invade, pero las rompe, las fibrosa. Todo eso fibrosis, eso me va a ayudar a que se dilate todo el corazón. Se me dilata el corazón, ya pierde esa capacidad de bomba, entonces ya va a tener todo lo que es la clínica de insuficiencia cardíaca, que lo van a ir viendo más adelante puntualmente. Por otro lado, también otra de las características que tiene que es el bloqueo de rama al lado derecho, fundamentalmente, pero bueno, así, que genera una miocardiopatía chagásica dilatada, se dilata todo el corazón y puede generar también trastornos de la conducción. ¿Vamos? Esta dilatación, como veíamos, del corazón también se puede reproducir en otros órganos. Esta forma es a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Fundamentalmente en Brasil. El corazón se predomina en Argentina, en Brasil se predomina más de esta forma. Sucede básicamente lo mismo, nada más con el colon y con el esófago. Obviamente que va a tener sus ciertas manifestaciones clínicas. Si yo tengo un esófago completamente dilatado, el paciente me va a referir molestias o dificultades para tragar, pues irritación, puede tener la sensación de acidez, entre otros. No es lo más común, sepanlo que también existe y que predomina en normas promedio. Esto lo pasamos. En el embarazo no me quiero meter, pero mucho porque no es, pero básicamente hay que estudiar a todas las embarazadas para ver si hay o no, porque justamente dijimos que hay una percepción vertical. Y ahora ¿Puede sí, ser más pegado al micrófono que no se entiende? Gracias. gracias. Diagrama. Como hoy decíamos, la elección de un método directo o indirecto, y no solamente para allá, siempre va a depender de la fase en la que yo esté. Si yo soy en la fase aguda, lo picó hace 3 días en Chuca, ¿qué yo tengo? Tengo una parasitemia. ¿Yo puedo tomarle sangre y ver el parásito? Bien, si yo tengo hace 3 días lo picó la Chuca, ¿le puedo pedir el cuerpo? No, porque no di tiempo. Si yo tengo un paciente de 60 años que vivió toda la vida en el Chaco, que viene porque tiene disnea y edemas. O sea, el paciente de la unidad 2.
le hago una placa de tórax, le hago un ecocardio y tiene el corazón agrandadísimo. ¿Qué hago? ¿Le puedo pedir anticuerpos a este paciente? ¿Por qué? Porque estoy en fase crónica, porque yo pienso que este paciente que tuvo hace un montón y me dio todo el tiempo para que tenga toda esa lesión en el corazón. O sea, que anticuerpos ya me hizo. Sumado a que en la fase crónica no es tanta la parasitemia que hay. O sea, yo podría usar un método directo y que me dé negativo. ¿Entiendes? Yo, básicamente, está agudo, diagnóstico directo. Voy a buscar el parásito en sangre. Si no es agudo, indirecto. Incluso una embarazada se hace en directo. Ahora bien, un recién nacido, ¿directo o indirecto? Directo. Bien, esa pregunta es media jodida. Diagnóstico directo. Todas las formas técnicas consisten en agarrar sangre, mirar si está el parásito o no. Básicamente se ve así. O sea, eso es el parásito, eso es el parásito, eso es el parásito. Lo vemos acá, ahí están chiquititos. Eso. ¿Ven que tiene esa morfología típica, característica? Laboratorio, clínica compatible, este laboratorio, digo, este análisis, con clínica compatible, ya está diagnóstico. Por eso también es importante cuando uno hace, lo van a ir viendo, uno hace una orden para pedir un estudio microbiológico, dar un poco el contexto del paciente. Todo se relaciona, yo no puedo tener un análisis así porque estoy completamente aislado sin tener un contexto, porque no me sirve. Entonces, los métodos básicamente pueden ser por mirar la sangre directamente en fresco, utilizar otra técnica que utiliza una tinción de Giemka, pero básicamente es, como hizo el paciente, mirar la sangre al microscopio. Por el otro lado, tengo lo que es el micro hematocrito. Lo que se hace es utilizar unos tubitos muy finitos, se llaman tubitos capilares, donde se coloca la sangre y después eso se centrifuga, se pasa por una máquina, separa un poco toda esa sangre, lo miro al microscopio y lo visualizo de la misma manera que el anterior. En este caso, miro más que nada el plasma. Por el otro lado, perdón, en este microplasma, en lo que es el strut, lo que tengo que hacer es también tomar la sangre, lo dejo en un tubito, en un frasquito, no se usa el mismo que en el anterior, no se usan esos capilares. Esos capilares son tubitos muy finitos, por eso se llaman capilares, que están heparinizados, tienen mucha heparina. La heparina lo que hace es que no se me coagule la sangre. Yo tomo sangre, se me va a coagular. Pongo heparina, no se me coagula. En este caso, voy a hacer que se coagule, que forme este coágulo de sangre y me quede el plasma separado. Entonces, en este caso, yo miro el plasma y veo que están los parásitos ahí. En todos, básicamente, agarro sangre y la miro. Veo si está. O sea, hago una observación directa. En algunos casos uso una tinción, como dijimos anteriormente, con Giemka, en otros no. Por otro lado, también se podría hacer biología molecular, pero como hay una reacción negativa no implica la ausencia de la infección. O sea, incluso en las guías más actuales que un poco estandarizan el diagnóstico, lo que más se utiliza, por ejemplo, para la reacción negativa es microhematocrito o strut. La PCR también. Sabemos que en general, esto para que lo tengan en cuenta siempre, las técnicas de biología molecular no siempre están al alcance de todos. Y son obviamente más costosas. Entonces ahí se pone un poco en juego qué tengo yo accesible para poder llegar a hacer el diagnóstico. ¿Por qué la biología molecular es un diagnóstico directo? Ahí está, perfecto. El compañero dijo, pues estoy buscando una parte de la antígeno. Y la definición que decíamos hoy, diagnóstico directo, miro el microorganismo o una parte de él. O sea, cuando hablamos de partes, básicamente nos estamos refiriendo a un fragmento de ADN o algún antígeno. ¿Entendió? En este caso, ¿qué estoy buscando? Lo que es biología molecular. ADN o ARN, ¿no? Bien. Bueno, por el otro lado, diagnósticos indirectos, básicamente por le busco los anticuerpos. Fundamental en fase crónica. De nuevo, las técnicas son ELISA, inmunofluorescencia, hemoglobinación. No es para que lo sepan ahora, lo vamos a ir pasando en los laboratorios, y es como está empleado para el día de hoy. Lo que sí es que es importante, que como ven acá, yo necesito siempre para llegar a diagnosticar chagas 2
pruebas positivas por técnicas distintas. Es decir, al paciente le hago, por ejemplo, un ELISA y una inmunofluorescencia indirecta. Los dos me dan positivos, el paciente tiene. Llega el diagnóstico. Si uno me da positivo y el otro negativo, tengo que utilizar una tercera técnica distinta, o sea, una hemaglutinación podría ser en este caso, y ahí con ese desempato. Me da positivo, si me da negativo, se descarta. ¿Se entiende? Eso es importante. Y acá vemos esto de la seroconversión positiva entre dos análisis de 30 a 90 días de intervalo puede confirmar la infección cuando la parasitemia es baja. Volviendo a la seroconversión, es lo que yo les decía anteriormente. Yo tomo a un paciente que me da negativo hoy, pero le hago nuevamente el análisis a los 30, 90 días y me da positivo. Eso quiere decir que si hubo un aumento en la producción de anticuerpos. ¿Y por qué me van aumentando los anticuerpos? Porque claramente estuve expuesto a este parásito. Se presentó un antígeno y se estimuló la producción de ese anticuerpo. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Esto lo vamos a pasar. Gracias. Ahora seguimos. ¿Por alguna pregunta de Chagas? Allá en la virtualidad, por el más allá de las voces. ¿Alguna pregunta? Estaba escuchando mal. Estaba escuchando mal. ¿Alguna pregunta? Básicamente, haciendo un limpio de Chagas, agente etiológico, sector, condiciones de vida, donde personas endémicas, ¿cómo es la transmisión? Clínica, diagnóstico. Como si fuese fácil, ¿no? Pero estudiamos así, de manera ordenada, siempre lo mismo, agente etiológico, vector, ¿cuál es? El ciclo, sépanlo, como para tener en cuenta esto de tripamastigote, básicamente como lo dijimos, tripamastigote en sangre, para facilitarlo, y amastigote en la célula. No se vaya. No, mentira, no está, si quiere ir, se va. Ahora seguimos con toxo y paludismo, que son más cortitos, más consistentes. Tenemos estos que son más complejos. Pero nada, ¿quién se queda ahí? Bueno. Bueno, ¿cómo vienen? Ya están recansados, ¿no? ¿Los demás? ¿Se entendió algo de lo que hizo Fausto o lo hizo muy larga? Vamos a intentar darlo un poquito más rápido a esto, pero bueno, son igual de importantes. Vamos con toxo. La toxoplasmosis va a ser una enfermedad dada por el Toxoplasma gondii, que es un parásito, un coccidio, que muchas veces la van a escuchar como la enfermedad de los gatos. Está muy asociada con los felinos. Nada, esto no tienen que saber mucho. Esto tampoco. Este power lo hizo él, que reza un poco para esto. Nada, en cuanto al ciclo vital, lo que más tienen que saber de esto es que, como les decía, está relacionado con los gatos. ¿Por qué? Porque los gatos van a ser el huésped exclusivo, sería, ¿no? Lo que van a hacer es liberar con los heces los ooquistes que estos los liberan con los heces y la persona se va a contagiar por el contacto de heces de los gatos, pero también puede ser por el contacto de, por ejemplo, frutas mal lavadas, o una persona que hace jardinería, está en contacto con la tierra, está en contacto con todo esto, luego, no sé, higienizar bien las manos, si no lava bien las frutas, las verduras, se puede contagiar. Y también puede contagiarse por el consumo de carnes mal cocidas, porque también se puede encontrar como huésped intermediario, digamos, de otros animales, ¿sí? El ser humano en este caso va a ser un huésped intermediario, el cual, siguiendo con el ciclo, el ser humano va a consumir estos ooquistes y posteriormente dentro del ser humano se van a transformar en los traquisoditos que con el tiempo estos se van a encapsular y van a formar los quistes tisulares que también se conocen como bradizoides, ¿sí? Más o menos ese es el ciclo, para no hacerla tan larga. Acuérdense, los ooquistes que son liberados por los felinos principalmente,
estos los ingiere el ser humano o otros animales que también pueden ser intermediarios, y dentro del ser humano se transforma en el traquizoido, que es la forma, digamos, en la cual se va a multiplicar, reproducir dentro del ser humano, y esto, una vez que se encapsulan, forman estos quistes tisulares, que son los que también se pueden encontrar, como les decía antes, si el humano consumía, por ejemplo, carne mal cocida, ahí está consumiendo los quistes tisulares dentro de los tejidos de otros animales. ¿Sí? Bueno, siguiendo un poco acá, el ciclo del gato. El ciclo del gato. Nada, lo pasamos rápido. Bueno, lo que decía los traquizoides, esto ya dentro del ser humano. Nada, es, bueno, la forma, digamos, que les decía, de reproducción dentro del ser humano. Nada, como dice el último ítem, lo único que importa, la multiplicación continua produce la rotura celular por la liberación después de los fértiles. Bueno, más info, estructura, nada. Y lo que les decía de los bradizoitos o el quiste tisular, que se van a replicar de una forma más lenta, son más pequeños, su núcleo se encuentra en la cual. Esto es muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente, de lo que era el parasitoflagelado, que crece la célula, en este caso pasa lo mismo, es como que se transforma y queda en stand-by, dentro de la célula, pero tiene una explicación mucho más ética, por eso es que se queda capturada la célula. El microorganismo no puede tener sangre continuamente dando vueltas. ¿Se entiende? Es para que sepan eso. Hagan la analogía en ambos. Pues esto es lo que son esta morfología y todo eso, pero les he dicho que hay cosas que eran muy finas acá, porque los de la cátedra se pueden hablar por mí. Después, para lo que es la práctica, tiene la importancia. Ni siquiera nosotros con la cátedra la estudiamos tanto como lo que puso ahí. Nada, bueno, el quiste, lo que decía él, y nada, esto es lo que decíamos un poco del ciclo, fíjense ahí donde está el ligato con otros felinos, que quedan los ovoquistes, que pueden ser consumidos por otros animales, cerdos, ovejas, que, como les decía anteriormente, en ellos se van a encontrar los quistes tisulares, que pueden ser consumidos anteriormente también por el humano, y del otro lado también el mismo ovoquiste que liberan los felinos, como les decía, pueden estar en aguas contaminadas, suelos, frutas y vegetación, que lo consume el ser humano y se infectan, ¿sí? Bueno, nada, acá sigue el cuadro, esto vamos a pasar todo. Manifestaciones clínicas. Un poco acá de qué es lo que se produce, que va a depender principalmente del tipo de huésped en el cual se encuentra esta infección. En un huésped inmunocompetente habitual, lo que puede generar es un síndrome mononucleósido, como decía Fausto anteriormente, que puede tener fiebre, artralgias, mialgias, no debe ser un cuadro clínico específico de la toxina. Puede generar también esclerosis toxocular en un inmunocompetente. Pero si pasamos a un huésped inmunocomprometido, sí podemos tener otras alteraciones, como pueden ser encefalitis, neumonitis, miocarditis, podemos tener un montón de clínicas, principalmente afectación del sistema nervioso, ¿sí? Y en cuanto a las embarazadas, es muy importante el diagnóstico, ¿por qué? Porque si ahora vamos a ver más el tema de la toxoaguda, toxocrónica, pero si una embarazada nunca estuvo infectada por toxoplasmosis, se infecta en el embarazo, es mucho más nociva, digamos, para el feto, ¿sí? Ahí, porque como decíamos anteriormente, el paciente inmunocompetente no suele haber muchas clínicas, suele ser muy inespecífica, nada. Pero en la embarazada tiene afectación principalmente del feto. Por eso, pues hay que ver que en las embarazadas vamos a tener que buscar hacer serología para ver si la persona está previamente ya se tuvo esta infección, porque tiene riesgo de contagiarse durante el embarazo, que ahí es peor, digamos, para el feto, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que decía de pacientes inmunocompetentes, fíjense, fiebre, malestar general, mialgia, artralgia, oinofagia, etc. Es muy inespecífico y no suele tener mayor importancia, ¿sí? Es muy frecuente la toxoplasmosis. Generalmente, gran parte de la población tuvo en algún momento, tiene una toxoplasmosis crónica, o sea, no tiene una enfermedad, sino que tiene ya lo que
decimos toxoplasmosis crónica como que tiene ya los anticuerpos, las IgG contra toxopositivas, pero, como les decía, no suele tener gran repercusión clínica. En cuanto a también el inmunocompetente, puede tener afectación ocular con código femenil, visión borrosa, dolor, fotofobia, etcétera, pero tampoco es, bueno, es excepcional. Acá sí. Nada, en cuanto a pacientes inmunocomprometidos, esto, ¿por qué es importante? Yo les decía anteriormente que en un paciente inmunocompetente no puede tener gran repercusión clínica. Pero la infección puede quedar latente porque está controlada por el propio sistema inmune. ¿Qué pasa? Si el paciente posteriormente adquiere algún tipo de inmunosupresión, ya sea por una infección por VIH, ya sea por alguna leucemia, ya sea por algún tipo de tratamientos prolongados que sean inmunosupresores, puede generar este cuadro clínico que va a estar caracterizado principalmente por encefalitis, la aplicación del sistema nervioso central, que podemos tener distintas alteraciones, como alteraciones de estado mental, convulsiones, debilidad, alteración también de los nervios craneales. Podemos tener también signos cerebelosos, meningismo, manifestaciones neuropsiquiátricas, etc. Puede dar también lesiones ocupantes de espacio, con los signos característicos, ¿no? Bueno, lo otro puede haber enfermedad pulmonar, también tampoco es... Bueno, Era para hacer una aclaración que por ahí exceda el tema en general. Pero acá, como ven, lo que se estadio SIDA. Quiero aclarar que no es lo mismo hacer con infección por VIH que para estadio SIDA. Por la zona que tenemos SIDA, menos de 200 CD4, es decir, hablamos de un gran compromiso. No todo paciente con VIH va a tener o va a estar expuesto con riesgo mayor a presentar una infección por TOC, siempre dependiendo de su estado inmune, lógicamente, y de la cantidad de virus que vamos a decir a partir de ahora como carga viral que presente. Esta carga viral, más virus tengo, más lesión voy a tener a nivel de los CD4, menos CD4 voy a tener, por lo cual voy a estar más deprimido. Nada, para que quede, porque uno siempre así creo que hablamos de pacientes inmunocomprometidos, que tienen todas sus clínicas fase, siempre uno dice paciente con VIH, paciente con VIH, no todos los VIH. ¿Entiendes? Tanto aclarar eso. Pero sí. Sí, un paciente con VIH tratado pues, se le interpreta como un paciente normal sin ninguna inmunosupresión. ¿Sí? O sea, como lo decía, un paciente ya en estadio avanzado. Nada, estas son las lesiones que se ven en las imágenes, en la taquis y resonancia, no lo tienen que saber, pero bueno, para que sepan lo mismo. Y ahora en embarazadas, ¿qué es lo que decíamos de las embarazadas? Una embarazada, ¿cuándo es importante? Siempre sepan esto como screening, que screening a todas las embarazadas, se le va a hacer serología. Desde el primer trimestre, mejor dicho, desde la consulta preconcepcional se suelen hacer las serologías de distintas enfermedades, como lo decía Paulo hoy de Chagas, y también otra es la... Hola, ¿por qué? Porque cuando tenemos una embarazada que ya tuvo alguna vez toxo y tiene toxo crónica con los anticuerpos específicos, nosotros ya no vamos a ligar, no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque esa embarazada un riesgo de contraer esa infección como prima infección durante el embarazo. Pues acá lo malo es tener la prima infección durante el embarazo. ¿Sí? Esto acá hay algo que después lo van a ver en clínicos, generalmente es más probabilidad de contagio durante los últimos trimestres del embarazo, de la toxo al feto, pero los primeros trimestres se contagia, tiene mucha mayor comorbilidades al feto, ¿sí? Nada, en cuanto a la embarazada puede ser asintomático, por eso hay que tener en cuenta de que si nos dan las serologías negativas, hay que decirle a la embarazada que tenga cuidado, que la de los vegetales, que no realice tareas de jardinería o que lo hagan con guantes, que tenga cuidado con el consumo de carne, que estén cocidas, etc. También por todo eso que decíamos, pues puede contagiar con cualquier cosa, es muy frecuente, ¿sí?
¿Por qué decíamos principalmente esto? Fíjense, porque hay muchas alteraciones en cuanto a el neonato. Podemos tener, fíjense, tanto la enfermedad neonatal, la enfermedad de los primeros meses de vida, puede tener muchas secuelas en cuanto a neurológica, en cuanto a la visión, etc. Esto es lo que decía de la transmisión, que es más frecuente en el último trimestre, pero las alteraciones, fíjense que hay mucha mayor afectación que en los primeros meses. Fíjense esto que les decía, a nivel del feto podemos tener clororretinitis, estrabismo, ceguera, epilepsia, retraso psicomotor, mental, anemia, ictericia, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, o sea, un montón de cosas. Que por todas estas cosas es importante todo lo que le decía, las serologías, todos los cuidados que tiene que tener la persona. Esta imagen. Bueno, en cuanto al diagnóstico, fíjense lo que les decía, el principal diagnóstico acá van a estar las pruebas serológicas, tanto en la embarazada como en el resto de pacientes, digamos, hay que pedir. ¿Qué son las pruebas serológicas? Como decíamos anteriormente, se van a buscar la respuesta, digamos, del cuerpo ante el microorganismo, buscamos las GG, y vamos a buscar también las IgM, esto no lo tienen ni saber porque saqué fotos de un montón. ¿Sí? Bueno, acá el tema de la serología. Fíjense lo que les decíamos. Un paciente que tiene serologías positivas, ¿qué hace? Claro. Cuando tenemos un paciente que tiene la IgG positiva, solicitamos la IgM. ¿Por qué nos importa saber la IgM? ¿Qué era lo que decíamos hoy de IgM? ¿Cómo? Exacto. Si tenemos una IgM elevada, niveles elevados, ¿qué más está indicando? Probablemente tenemos sistemas pacientes, claro. Y si tenemos una IgG alta, pero no tenemos IgM, probablemente es una infección pasada, ¿sí? Una toxocrónica. Si es negativa la IgM, lo que le decíamos, toxopasada, infección crónica, ya está. Si tenemos una IgM positiva, hay que ya, claro, necesitamos para hacer las pruebas para ver. Hay un test que se llama test de avidez, que lo van a ver también después en clínico, que nos va a indicar qué tan reciente es la infección, dependiendo de si es una alta avidez, que es una infección más crónica, si es una baja avidez, que es una infección actual. Eso lo van a ver después en ese documento. Y bueno, lo que decía, si es negativo, es un paciente susceptible, más que todo tener en cuenta en inmunosometidos y en embarazadas, ¿sí? A eso, no tienen que saber mucho más. También se pueden hacer otras pruebas, como por ejemplo la PCR, pero piensen que acá principalmente va a ser serología. Ahí no anda la PCR. ¿Se entendió? La pregunta del doctor. O sea, lo que es más importante es lo que viene explicó Bello de la embarazada. En la embarazada, lo que le importa es la primera infección. Después, como vieron, la clínica no es tan frecuente y volviendo, claramente todo lo van a dar en pediatría, lo van a dar en clínica y todo. Así que son temas que se vuelven a tocar siempre. Bueno, acá el último, este lo vamos a hacer cortito y al pie, por más que el power es re largo, pero lo vamos a hacer bien corto. Plasmodium, o bueno, que causa enfermedad, no, también son pero todos, pero también, obviamente que son microorganismos unicelulares, donde ahí vemos toda la posición taxonómica y hay diferentes especies a nivel que pueden afectar al ser humano. Que lo vemos allá del lado izquierdo. Fundamentalmente vamos a tener Plasmodium vivarum y malaria como los más importantes. Todos estos tienen una morfología distinta, algunas particularidades, y es tan importante que yo, viendo directamente el parásito, ya puedo establecer también su especie o el tipo que me estaría afectando. Básicamente se transmiten también, en este caso, por un mosquito, también anófeles, también en este caso por tren delantero. Es decir, que
dengue, por ejemplo, me pica el mosquito y directamente me inocula, ¿no? Como veíamos antes, que era por tren posterior. Obviamente que ese mosquito tiene que estar infectado. ¿Cómo se infecta el mosquito? Igual que el dengue. ¿Cómo se infecta el mosquito del dengue? Claro, porque el mosquito pica al que tiene la enfermedad, ya directamente. Entonces, acá ahí tienen que estar estas dos partes. O sea, tiene que haber nuestro apoyo a nivel humano para que el mosquito pique el humano y se infecte, y ese mosquito después va y pica a otro humano y se infecta a él. Dengue pasa lo mismo. Y esto como para ir entendiendo los ciclos de las diferentes enfermedades. Obviamente que la malaria no es algo que pasa en nuestro país, pero, sí, es más frecuente sí en las zonas más tropicales, en África, fundamentalmente, y lo que es Asia, o sea, el sudeste asiático, entre otros. Y, ay, la trompada es algo. Hay otras formas de transfusión. Obviamente esto es lo que tiene que ver con contacto con sangre, ¿no? Como vimos, estamos viendo desde hoy. Obviamente que por transfusiones, por dependencia, por también algo congénito, como vemos ahí, también tienen que ver, obviamente mucho menos frecuente, sino que lo más importante es la vía directamente sectorial. Vemos, los países en rojo son donde hay malaria, lógicamente. Después en el resto vemos que, por ejemplo, en nuestro medio no lo habría, no hay desde hace varios años ya, así que, como les digo, no es algo que sea tan importante en el medio. Pero vamos a saltear para la parte de epidemiología. Y ahora sí, lo que es importante en este microorganismo, que varía distinto de lo que veníamos hablando en general, es que tiene dos tipos o dos grandes ciclos. Un ciclo que es sexual y un ciclo que es asexual. El ciclo sexual va a producirse directamente en el mosquito, mientras que el asexual es el que se produce en el humano. Vamos con este, que es por ahí más lindo y más fácil de entender. Como vemos, el mosquito pica y inocula directamente el parásito. Este parásito primero va a ir a hacer los hepatocitos, se va a acantonar y a partir de los hepatocitos pues, se libera. Esa liberación después genera que el parásito invada a los eritrocitos. La malaria es una enfermedad que invade el eritrocito y eso es lo importante y es lo que va a determinar de acá todo. Lo mismo, en el eritrocito ingresa, se multiplica, rompe el eritrocito, se libera sangre y en sangre vuelve a ingresar después a otro eritrocito y así sucesivamente. Ingresa el eritrocito, lo rompe, se libera, ingresa, lo rompe, se libera. Entonces, después la postura de ese eritrocito me va a llevar a que haya la liberación de un gameto femenino masculino que el mosquito después, a un mosquito no infectado, cuando pica a un paciente que esté infectado, se va a generar lo que decía ahí, el microgameto primero y después el cigoto producto de esos dos gametos, parásitos macho y hembra, ¿entendió? Y ahí se produce el ciclo sexual. ¿Me siguieron? Es complicado, lo sé. Pero vuelvo un paso para atrás. La ruptura de esos eritrocitos es lo que me va a determinar la clínica. Cuando se rompe el eritrocito, ¿qué voy a tener? Yo estoy rompiendo el eritrocito. Bien, ictericia por un lado. Definición del número, ¿y eso cómo se llama? Anemia. Voy a tener anemia, ictericia y fiebre. Fiebre porque la propia liberación de productos de una célula van a estar detectados como pirógenos que van a llevar a fiebre. Lo que tiene como característico que es una fiebre intermitente. Es decir, no todo el tiempo estoy rompiendo eritrocitos, sino que yo tengo que esperar que se llene parásitos en las células, se rompa y después terminaría la fiebre. Entonces puedo tener fiebre cada 24, 28, 78 horas. Eso también depende un poco de la especie, el ritmo que tienen o la velocidad para multiplicarse y por ende para romperme el eritrocito. Pero eso es característico, la fiebre intermitente. Obviamente, si yo le hago un análisis a este paciente, voy a ver que va a tener la bilirrubina, que lo van a ir viendo, el pigmento amarillo que me va a llevar a ictericia. Ictericia es cuando el paciente está amarillo. Va a tener esto. ¿Por qué? Porque está dentro del eritrocito. También obviamente que va a tener anemia. Si yo estoy rompiendo glóbulos rojos, va a estar anémico este paciente. ¿Entiendes? Eso es lo que tiene como característico. Pero yo, en un paciente de acá, de Rosario,
está con fiebre intermitente. Voy a pensar en malaria. A menos que haya viajado, claro. Un paciente que estuvo, no sé, en el sudeste asiático, divino, Tailandia. Amamos, que no me llevó y no va a tener. Pero si viene allá, vino hace 15 días, la sacó con fiebre ahora, y no sé, puedo pensar, podría. Pero si no fue a ningún lado, no tuvo esa noción de foco, yo no puedo pensar en malaria. Por lo menos entrada, después veremos. Y eso es lo que les decía, no para que lo sepan, pero sí para que vean que cada especie tiene pues, su morfología en particular, que sería en el interior de. Y como veíamos, lo que les dije recién, vemos que durante la infección, fiebre irregular, intermitente, con estados generales, con todas las sintomatología específica, sistémica, acompañante. Que estos, justamente los picos de fiebre que yo les decía, también se los conoce como accesos palúdicos, para que tengan un dato. Por otro lado, después también esta parte de ruptura de los eritrocitos y toda la afectación propia del eritrocito, como complicación me puede generar, complicación, sí, como ustedes habían dicho, me puede generar una hepatosplenomegalia también. Otro dato, creo que en las tres enfermedades que vimos ahora, todas son con hepatosplenomegalia. O sea, lo que vemos es que es un síntoma clínico que no es para nada patológico, lo van a ver. Y esto lo vamos a saltear porque son como características propias de cada especie, no importan. Como pruebas diagnósticas posibles a utilizar, y acá no voy a meterme mucho en el tema, sí se puede hacer serología, sí se puede hacer búsqueda por biología molecular, y hay un que después todo lo que es diagnósticos complementarios, como dijimos, ver si está anémico, si tiene aumento de la bilirrubina, si tiene otros marcadores, o sea, todo lo que es más ya no microbiológico, sino con diagnóstico clínico. Me faltó toda la parte de lo más importante, de nuevo, como hoy veíamos en chat, acá también, si tomas sangre se ve, es un registro directo. Como vemos acá, la muestra de sangre se toma por una función, una gaceta estéril, normalmente la llama el dedo, se toma como si fuese un hemoglucotest, un acucheck, hemoglucano. Vemos que en Argentina lo que más se utiliza es la gota gruesa y el extendido hemático. Es decir, lo mismo que veíamos hoy, tomar una gota de sangre y mirarla a el microscopio. La sensibilidad de la gota gruesa tiene una alta sensibilidad porque es, o sea, por lo cual es el nivel estándar, o lo que más se utiliza, lo que confirma o no, mientras que el extendido pues, hemático es específico debido a que es 3 veces menos concentrado que la gota gruesa. Yo en el extendido hemático, al extender los glóbulos rojos, puedo verlos con mejor precisión. ¿Entiendes? Estas son las dos formas que lo puedo hacer. O sea, son dos técnicas con sus diferencias, pero en ambas agarro la sangre, la miro y veo si está para afuera. O sea que es un método diagnóstico de qué tipo. Directo, perfecto. Después, como les digo, está también la biología molecular, está la búsqueda de anticuerpos, pero como vemos acá, en Argentina, lo que se hace es esto, porque además me permite ver justamente la morfología de este parásito que veíamos anteriormente, que eran un poco distintas en las diferentes especies. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Malaria se llama así, diferentes especies que hay, más o menos, como es el ciclo, respecto de eritrocito, siempre va a generar esa lisis eritrocitaria, que en realidad la mejor forma de decirlo es como una anemia hemolítica, o sea que se rompe directamente. ¿Entiendes? Nada, datos, porque anemia lo tienen que dar, creo que más adelante, no estoy seguro, pero bueno, es un tipo de anemia hemolítica. Y el diagnóstico de esto, agarro sangre, lo miro. ¿Está? ¿Alguna duda? Todas las dudas, lo sé. Pero bueno, escuchen. Obviamente, les vuelvo a repetir lo mismo que dije hoy. Estudian del librito de la cátedra que está lindo, está fácil, conciso. Aparte de epidemiología, de ahí, obviamente, que no sé si era más actualizada, no hace falta que se sepan tanto de epidemiología, vayan a clases de consulta.
Nos vemos. Pero